Bienvenidos a bordo en este fin de semana no explosivo, afortunadamente en las calles, pero sí informativamente, con la presencia de tantas figuras políticas claves del mundo occidental y no occidental. Y yo creo que atrás mío ustedes deben estar viendo escenas de un avión, el avión del príncipe saudita. Espero que las estén viendo. Un avión que para mucha gente es absolutamente fastuoso. Sin embargo, le digo que nosotros usamos este. Funcionó bien, tenemos más amenidades que el del príncipe, y la ventaja que tiene este avión es que no matamos periodistas. Pasó el G20 al margen de todo lo que ustedes han escuchado y van a escuchar, y en este programa también vamos a escuchar, porque los dos tomes principales son el G20 y el partido de River y Boca. Independientemente de eso, hay un fenómeno interno en términos políticos que quiero rescatar, por si no lo advirtieron todavía. Acá no solo lideró Macri toda la reunión del G20 del lado argentino, fue el principal protagonista, inclusive en alguna medida hasta su esposa, pero reafirmó, porque consideran que le fue bien, y ahora está hablando por todos lados, diciendo lo bien que le fue y cómo seguramente van a ganar las próximas elecciones. Hubo una persona que lo sostuvo, una persona que estaba cuestionada, pero la cual también en alguna medida hoy Mauricio Macri reparte el poder y que vuelve como a emerger de ese mar de cenizas y se llama Marcos Peña. Tengan atención a este fenómeno que hemos tenido en materia política interna por los efectos del G20. Un G20 donde vimos, que muchos ministros, o la mayoría de los ministros, Horacio Rodríguez Larreta inclusive, que tiene camisa, vimos que tiene por lo menos una, la mostró, tienen traje, usan corbata, han descubierto que a los extranjeros los tienen que tratar con el respeto de la indumentaria. No parece que fuera lo mismo con relación a los que vivimos acá, porque siempre están o con remeras o sin corbata. Algunos también de los funcionarios, de los cuarentones funcionarios, tienen problemas con el cabello. Y si los miran en las sesiones, se han alborotado bastante. Debe ser que se les empieza a caer. Pero Macri tuvo seguramente uno de los momentos de mayor agitación en su vida. Y le fue bien, razonablemente bien. Por lo tanto, creo que lo que habría que rescatar no es tanto el tema de la declaración sobre la cual los especialistas que tenemos esta noche alguna referencia van a hacer, sino otros detalles. Por ejemplo, las bilaterales, que en última instancia es lo más importante en este tipo de reunión. Lo que cada gobierno negocia con otro gobierno. Y Macri tuvo casi 30 y arregló. Estaba tan contento que hasta se permitió hacer un chiste sobre lo bajito que es el canciller Faurí, su hombre de la diplomacia. Más, quizás si el director tiene, podemos pasar el momento en que a él se le ocurre hacer un chiste sobre Faurí, un chiste mudo, y se lo hace a Putin, donde le señala la baja estatura de Faurí, casi burlándose. Eligió un mal interlocutor, porque Putin en algunas épocas usaba zapatos con taco, porque tenía algún complejo sobre su estatura. O sea que le debieron haber advertido también al compañero Macri que era necesario conocer algunas de las debilidades de las personas con las cuales se entrevista o se ve. Del mismo modo que al presidente chino, a Xi Jinping, alguien le debió corregir el mensaje, su discurso, en el día de la despedida, cuando se le ocurrió que citar a Domingo Faustino Sarmiento como el gran maestro y como autor de la frase "se hace camino al andar". Pobre Antonio Machado.
hasta lo confundieron con Sarmiento. Y debe ser un asesor de los chinos. Debe ser un asesor de los chinos o el profesor de francés de Gabriela Michetti. No voy a hablar de lo que pasó con Gabriela Michetti porque es realmente incómodo. Vamos a detenernos en algunas cuestiones ya de la Argentina de hoy. Hoy, mejor dicho, dentro de un rato, mañana martes, vamos a tener la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley del 2x1 ya modificada, etc. Ya hay 4 votos decididos y están empatados, pero nadie vaya a creer que el quinto voto, el de la señora Hayton, va a ser a favor del gobierno. Difícilmente lo sea. Cuando yo dije que estaba decidido, me equivoqué, no es que están 2-2, están 3-1. Porque Lorenzetti, Maqueda y ahora Rosati han modificado, acompañan el proyecto original de no aceptar la regla del 2x1 que podría beneficiar a los militares que están presos cuando no están bajo proceso. Como ustedes saben, eso ya lo decidió la Corte en determinado momento, pero hubo una irrupción social fuerte o una concentración, el gobierno se asustó e hizo sacar una ley diciendo que el 2x1 rige para todos menos para los acusados de lesa humanidad. Una ley que fue unánime. Unánime. Macri no sé si estaba tan de acuerdo con eso, pero fueron la evolución de los acontecimientos. Y ahora esa nueva ley va a ser de un modo u otro reafirmada contra el gobierno por parte de Lorenzetti, por parte de Maqueda y de Rosati. Queda la incógnita sobre la señora Hayton de Nolasco, pero no influye en el tanteador. Terminará 3-2 o 4-1 en contra del gobierno y bajo una admonición del presidente del Colegio de Abogados de la Argentina diciendo que la mayoría que va a votar ahora está votando en forma equivocada. Me detengo en este tema de la Corte porque si bien es una cuestión importante esto del 2-1, del 2x1, hay otro detalle singular. Según creo, la señora Hayton posiblemente el año que viene no esté más en la Corte Suprema. Posiblemente renuncie, por razones de edad, porque como ustedes saben ella ha cambiado y el gobierno le han facilitado el hecho de ser ministra de la Corte con una edad que no lo permite la ley, o por otro tipo de razones. Pero lo cierto es que hay casi una decisión de que la señora Hayton de Nolasco no continúe. Inclusive hasta cuestiones se ha hablado de tipo familiar, porque su esposo, también un abogado, es de cierta militancia peronista, pariente del venerable Arturo Jaureche, pero no creo que ellos hayan descubierto ahora que tienen dicotomías tan grandes con el gobierno de Macri. Lo cierto, como versión, es esta que les estoy dando ahora. Y datos complementarios se los voy a dar en una segunda parte. ¿Vieron que Macron, la señora y Juliana fueron a pasar unas horas a una isla del Tigre? Sería interesante conocer quién es el dueño de esa isla, que alguna vez también se la alquilaron o se la prestaron a Madonna. Les gustó mucho la isla. Posiblemente sea una de las más bonitas del Tigre, pero todo el mundo tiene curiosidad por saber quién es el dueño o quién era el dueño. Hay algo interesante en el discurso que dio hoy Mauricio Macri, uno relativo al fútbol, que lo vamos a hablar con uno de los invitados, y en otra parte diciendo que el gobierno tiene que evitar de seguir dando diagnósticos, sobre todo esos diagnósticos tan favorables y optimistas sobre lo que iba a ocurrir o lo que va a ocurrir en materia económica.
Y esto viene a cuento de otro funcionario que tiene cerca el presidente, el que vendría a ser el ministro de Energía, el señor Javier Iguacel, que en la semana fue a una reunión de la Universidad del SEMA e hizo determinados pronósticos y vaticinios sobre lo que va a ocurrir en la Argentina con el éxito energético de la Argentina. Por ejemplo, dijo que en 5 años iba a haber 500.000 de trabajadores nuevos en el área de energía de Vaca Muerta. Dijo 500.000, 100.000 por año en los próximos 5 años. Les recuerdo que no sé, pero en Neuquén, donde está Vaca Muerta, creo que hay 600.000 habitantes. Por lo tanto, según su cálculo, casi se va a duplicar la población. La verdad que es casi temerario que diga lo que dijo Iguacel. Primero porque seguramente es un pronóstico erróneo. Segundo porque esto de vender optimismo ya mucha gente no lo cree. Y tercero que para hacer su propia campaña personal, porque anda con 15 personas de prensa, tiene drones que lo acompañan, 2 camionetas cuando hace las visitas y además equipos de filmación propio, solo explican que quiere ser candidato a intendente en General Sarmiento. Sigo con la segunda parte, aunque hay un detalle que me olvidaba y que les tengo que mencionar. Pónganle el ojo, el catalejo a Sergio Berni. Ustedes se acuerdan de él, es un hombre que era médico, militar, que fue encargado de cuestiones sociales en la administración de Cristina, un especialista en seguridad presuntamente, pero al margen de todo eso, les sugiero que le pongan el ojo, porque es una persona muy cercana a Cristina, que hace gestiones por Cristina y que además tiene misiones secretas de Cristina que en algún momento pronto vamos a conocer. A propósito de Cristina, cuando uno siempre se ha referido a ella a veces con cierta picardía, sin agresión de género, porque no queremos caer en esa tentación machista, hay que reconocer que el comportamiento de Cristina, más allá de si debió haber compartido o no los eventos sociales del G20, lo cierto es que se retiró en silencio, evitó los comentarios y evitó que sus presuntos huestes fueran a hacer lío a la capital federal. Porque en la capital federal, donde muchos temieron piquetes y movilizaciones pesadas, no ocurrió nada de eso. Y hubo ausentes. Y entre los presentes hubo buen comportamiento. Hay un hombre que se dedica a la política, un diputado que se llama Olmedo, bastante conocido, que dijo que eso le costaba al gobierno de Macri 3.000 millones de pesos. Hasta ahora nadie lo confirmó, pero tampoco nadie lo rechazó. Hubo la semana pasada uno de los anuncios políticos más importantes. El gobernador Schiaretti decidió que el 12 de mayo va a haber elecciones en su provincia. Desdobla, con el convencimiento de que va a ganar. Le genera algún tipo de problema a Mauricio Macri con sus socios radicales, que están bastante peleados entre sí. Y se habilita Schiaretti para ser un eventual candidato a la presidencia, porque queda libre en ese momento. Para Macri también es una buena medida, porque después no es lo mismo pelear contra un aparato que quiere permanecer en el poder contra otro que en alguna medida ya tiene el poder. Esperemos que pronto reaparezca la señora Carrió, que está en un silencio casi religioso, pero supongo que esta semana por ahí empieza a hablar. Y quiero completar algo sobre lo que les dije con relación a la posible partida de la señora Hayton de Nolasco de la Corte Suprema, porque ahora empieza Mujeres del Mundo Unidos para reemplazarlo, porque va a ser una mujer la que lo va a reemplazar
a la señora Hayton, en el caso que ella realmente decida irse después de diciembre. Y curiosamente, hace 20 días en este programa les advertí que había una mujer que ya estaba siendo considerada para ser ministra de la Corte. Se llama María Susana Najurieta. Anoten ese nombre, pero les insisto, van a ser tantos la cantidad de mujeres que por ahí hasta tenemos una tétrica puerta 12. Voy a hablar ahora de los invitados que tenemos esta noche. Hay alguien que conoce a Macri, que estuvo con Macri, pero mucho más conoce de fútbol. Es un periodista, no diría veterano, porque más o menos debe tener la misma edad que yo, que se llama Fernando Niembro. Con él vamos a hablar sobre algunas cuestiones de Macri. Con él vamos a hablar sobre el partido del sábado. Con él vamos a hablar de la plata que ganaron o perdieron los equipos, sea Boca o sea River. Y sobre algo absolutamente notable, que no por conocido siempre constituye un sacudimiento. Él dice que los abastecedores de la barra bravas son, en una nota, tanto el presidente de Boca como el de River. Luego vamos a tener una nota diferente en este programa. Tan diferente que Javier Milei nos va a interpretar posiblemente su obra de teatro, en el Teatro Picadilly. De paso anunciamos cómo es su presentación. Y no sé, hará el stand-up, cantará la estrofa, el himno de Milei. Realmente no sé lo que vamos a hacer, pero algo también de economía y de la situación económica argentina vamos a hablar, sobre todo por el G20 y porque además Milei en algún momento participó en las reuniones del G20. Y por último, para cerrar, y ya en este caso con más G20 si ustedes quieren, alguien que tuvo que ver con el origen del G20, que fue en la administración de Carlos Menem. Fue su vicecanciller, y hoy algo más que vicecanciller, es un observador político extraordinario, casi necesitado por la Argentina para que esté en la función pública. Me refiero a Andrés Cisneros. En un minuto entonces empezamos con Fernando Niembro y la caída del señor Angelici y del señor Donofrio. En un minuto. Antes de seguir con Niembro, porque ya estábamos hablando hace un rato, no nos podemos parar, pero para empezar toda esta historia del fútbol, de los negocios, la televisación, las suspensiones y la violencia, quiero que recordemos algo que dijo hoy Mauricio Macri. Y antes de empezar a mostrarlo, les quiero señalar la curiosidad de que Mauricio Macri, durante el fin de semana, todavía en el tema del G20, a un amigo le dijo: yo de fútbol no voy a hablar más, y del tema de Boca River no voy a hablar nada. Seguramente para no agigantar la grieta. Pero bueno, parece que cambió de opinión y esta mañana decía lo siguiente. A mí me parece mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los violentos que escupen a otra persona que tienen al lado. A mí me parece eso inaceptable, lo que pasó en el ingreso a la confitería de River con las autoridades del fútbol internacional. Es muchísimo más grave que lo que pasó en la calle. Bien, acá hizo una denuncia de esputos sobre River. Al margen de los escupitajos, es algo que en general la gente no conocía, que no ha visto ningún video, no está registrado. Los que estábamos en el ambiente sí supimos de la agresión que le hicieron a Domínguez y a Infantino. Y esta reacción de Mauricio, que seguramente se juramentó, como vos decís, a no hablar más del tema. Pero no pudo. No, pero tuvo que ver con una presencia inesperada. Yo estuve en la gala del Colón el otro día y 2 asientos delante de mí estaban Domínguez e Infantino.
Yo digo, ¿qué hacen estas personas acá? Y bueno, por ahí los incorporaron, son poderosos. Pero Infantino se había ido y volvió porque dio una charla dentro del G20. El fútbol como hecho social y como camino al diálogo. Una cosa rarísima que alguien que tiene que ver con el fútbol se ha convocado para una reunión que sabemos nosotros tiene un amplio espectro, pero no creí que el presidente de la FIFA iba a ser convocado para esto. Y Domínguez sí que me extrañó que estuviera, pero como lo sé amigo personal de Mauricio, entonces dijo, ante un acontecimiento de este tipo, bueno, ellos dos, cuando terminó la función, estuvieron con Mauricio en el Colón. Y seguro que una de las explicaciones que le dieron es que se sintieron agraviados en la cancha de River, donde fueron sometidos a todo esto que cuenta Mauricio, de acuerdo con trascendidos que teníamos nosotros ese mismo día, y para mí lo conmovieron. Porque bueno, Domínguez, esa noche estaba un poco conmovido. Sí, Domínguez es muy amigo de Mauricio, lo conoce desde hace muchísimo tiempo. Yo digo, sinceramente, estoy sorprendido con la actitud de Domínguez y se lo dije ese día porque yo soy muy crítico de todo este momento que vive el fútbol sudamericano y muy crítico de la gestión de él. Tal es así que me animé, quién soy yo, pero me animé a pedir la renuncia. Bueno, vos sos un hombre Martín Fierro, no creo que Domínguez sea Martín Fierro. No, pero la cosa es así, yo lo conozco y sé que es un gentil hombre. Sé que es un hombre, pero un caballero. Un hombre que no se crió en Paraguay, que vivió casi siempre en Estados Unidos. Lo decís como un demérito. No, digo que, porque normalmente a los sudamericanos sí, claro, nos atrae todo aquello que tiene que ver... Un poco. No, pero digo, nos atrae todo aquello que tiene que ver nuestros próceres, la pátina de haber vivido en Inglaterra, de haber vivido en Francia, de haber tenido cursos en las distintas universidades. Digo, alguien que tiene esa formación, actuar de manera tan autoritaria como actuó, se lo dije cuando íbamos caminando hacia la salida. Vos te estás refiriendo a tratar de que el partido, el primer... A tomar todas las determinaciones que tomó, todas. Él es el máximo responsable de todos los problemas que hemos vivido, al margen de todos aquellos que han tenido protagonismo con su violencia y con sus gestos y con sus actitudes y con sus marchas y contramarchas. Y la verdad que él estaba conmovido y no podía entender que yo, que lo conozco, le hubiera pedido la renuncia. Le digo, mirá, la verdad que, sinceramente, ninguna de las acciones tuyas tuvo correlación con el sentido común, ya no con la justicia deportiva, con el sentido común. Y justo llegábamos al final del pasillo y cada uno para su lado, él iba a la comida, porque en definitiva, vos sabés que esta, que era una comida de que no iban a ir funcionarios del gobierno, los que se sentaron eran los presidentes, sí, los más cercanos, e Infantino y Domínguez en un rincón. Bueno, son hombres importantes en la humanidad. Pensemos. Sí, es cierto que son hombres importantes en la humanidad porque han tomado medidas que afectan, no digo a la humanidad, pero sí a una porción de la humanidad, aunque sea pequeña en este caso. Además, ¿no? Cada vez es más creciente. Hay muchos más hinchas de fútbol que católicos, musulmanes o judíos. No, y debe ser seguramente una de las 4 corporaciones más importantes del mundo, con los medicamentos, con la droga, con el armamento, debe estar ahí el fútbol. Seguramente los espectáculos también, pero el fútbol debe estar entre esas corporaciones que son muy importantes. ¿Y por qué te marco esto de Domínguez? Porque lo que no puedo entender es cómo Domínguez, desde ese poder, que es un poder no tan importante como todo el mundo cree, Domínguez está pisando sobre arenas movedizas todavía en la Conmebol. Hay gestiones abiertas en los Estados Unidos para ver qué es lo que pasó. No precisamente con ellos, pero sí sobre cuentas que tienen que ver ellos. Y él... No, te referís a todos los actos de corrupción. A todos los actos del FIFA Gate y aquello que pasó. Es decir, que no están firmes todavía, ni Infantino en la FIFA, ni Domínguez acá. ¿Qué veo? Que Domínguez tomó determinaciones de un príncipe, no de un presidente. Un presidente que tiene un colegio que lo acompaña, un colectivo que lo acompaña, lo que hace es ajustarse a los reglamentos y va dando tiempo para que cada una de las medidas tenga un tiempo de estudio e inmediatamente una resolución y sobre esa resolución tomar una medida. Él no, en paralelo que Boca y River protestan, él les designa o fechas, o escenarios, o días, olvidándose todo lo de los reglamentos. Entonces, no puedo entender cómo el poder se puede ejercer de esa manera. No puedo entender, esto es más o menos como si Macri, que ahora envió leyes al Congreso, entre ellas la financiación de los partidos políticos, decidiera antes de que se tomara la resolución, por decreto, bueno, es de esta manera, 80%, 20%, y se define de esta manera. No. Si vos estás ante un tribunal de apelación o ante una Cámara que lo tiene que estudiar, esperar la resolución y después designar, al margen de las medidas con desatino que han tomado de llevar el partido fuera de Sudamérica. Ahora vamos a hablar de eso, porque me gustaría concentrarme en 2 cuestiones de Macri. Una, su declaración, más allá de cuál es la verdad,
que es la situación tan... ¿Por qué lo dijo? Para mí lo dijo porque quedó impactado por las declaraciones de los dos. Pero ¿para qué agraviar tanto a River en una situación de esas características, siendo él presidente de, se supone que de y todos? ahí no te puedo responder, porque yo no podría categorizar la red de improperios, de desatinos, de locuras que se gestaron en todos estos días. Pero él sí, él tiene una categoría. Él dice, el agravio personal, el escupitajo, el salivar a alguien, lo entiendo como no parte de la condición humana. Y relativiza, en este caso, poniendo los dos ejemplos, relativiza a los otros que son tan graves como aquellos. Para mí, mucho más, por las piedras. Sí, por supuesto. Ahora, es curioso porque ha progresado mucho Macri. Porque vos y yo hemos estado en esa cancha de Boca y viendo que era un salivadero público, los palcos que daban justo debajo del director técnico o de los equipos técnicos del club que peleaba contra Boca en la cancha. Sí. Era un ejercicio cotidiano, la foto, la filmación, todo. Y esto ocurrió con él. ¿Desde cuándo entonces se ha agarrado esta especie de complejo con el tema de los esputos, los escopitajos y toda esta historia? Bueno, para mí tiene que ver, vuelvo a insistirte, para mí tiene que ver esa visita personal que le hicieron los dos, muy afligidos por la situación, y creo que la resolución que toma Domínguez, iba a decir Infantino también, a Infantino lo tiene que haber consultado Domínguez, tiene que ver con eso más que con cualquier otra cosa. Yo creo que el agravio personal que ellos sintieron en la cancha de River ese día, ya no solo por el escupitajo, sino porque venía alguien y le decía una cosa y venía otro y le decía otra, y entonces firmaban en un papel como este, casi de almacenero, ¿sí? Sin ningún membrete, sí, lo vamos a jugar mañana a tal hora, y después se decían... Bueno, lo querían jugar ese mismo día. Claro, pero el presidente de Boca aceptó al otro día, y al otro día fue y le dijo, ahora no lo juego, ¿sí? Yo creo que esas cosas no fueron tan graves como el agravio personal, porque vienen de otro mundo, de otro lugar. Y vos me dirás, ¿pero cómo? ¿No se escupen ni en Paraguay, ni en Estados Unidos, donde se educaron? Sí, se escupe. Pero me da la sensación que nosotros hemos tomado casi como una costumbre, como un hecho casi normal, que estas cosas pasen, porque vos me venís contando que en la cancha de Boca pasa desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por supuesto, pero digo, lo hemos tomado como un hecho natural. Pero para ellos es un agravio insoportable, imperdonable. Por eso no te permiten jugar el partido en la Argentina. O sea que hemos tenido una especie de controversia cultural entre gente que piensa o está acostumbrada a ciertos hábitos. Bueno, pero Roberto, ¿no te pasa que mucha gente viene del exterior y dicen las cosas que hacen ustedes acá, no el escupitajo, cosas que hacemos nosotros, hechos cotidianos, afuera no se hacen? Y vos sabés perfectamente que seguramente se harán otras cosas, pero cuando vos vas a esas culturas, ya pueden ser los sajones, los nórdicos... O Paraguay. Bueno, o Paraguay, o el Uruguay mismo, vos te encontrás con hechos y situaciones y formas de vivir que no representan lo que nosotros sí tenemos representado todos los días en la Argentina. Quedamos por natural, quedamos por una cosa que sí se corresponde. Pero en Uruguay, cuando vos circulás, cuando llegás a una avenida y hay un eje de circulación... Ah, sí, claro, bueno, todo el mundo respeta. Todo el mundo respeta, pero digo, hay millones de otras cosas que tienen que ver, quizás seguramente con hechos más propios del hombre y de la mujer, que no son aceptados en otro lugar y nosotros lo tomamos como naturales. Fernando, con el tema bueno, Tapia no tuvo nada que ver en todo esto. ¿Vos sabés que a mí me asombra la actitud de Tapia? Que Tapia no haya aparecido para defender al fútbol argentino. Debe ser porque tiene este problema tan grave como ya, ¿no? Puede ser, pero para mí... ¿Y no sabés cuál es el origen de la pelea de pelearse con el suegro? No lo sé, ese no lo sé, pero creo que él no se siente capacitado. Yo creo que no da la talla para ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Él viene de un fútbol menor, lo cual no lo inhabilitaría si él tuviera historia en el fútbol argentino, porque hay muchos dirigentes del ascenso que han tenido porte y tamaño para ser dirigentes del fútbol argentino. Pero yo estoy seguro que si a Tapia le preguntás quién fue Brown, no sabe. Y si le preguntás quién fue Alumni, tampoco. Y quién fue Perinetti, tampoco. Y si hubo un fútbol profesional y otro amateur en la Argentina, tampoco. Creo que es alguien arriesgado, que le gusta el fútbol, que decidió en un momento determinado que las olas políticas se daban de esa manera, avanzar sobre una organización que temblaba. Entonces, me parece que él no tiene autoridad en este momento para pararse como lo hacía Grondona, que también era de un club pequeño como Arsenal. Yo creo que es el mejor ejemplo de que alguien del ascenso podría ser titular. Grondona
tenía respuesta para todo, aunque sus respuestas fueran vacuas, aunque fueran sin solvencia. Este hombre no. Este hombre cuando da una charla o una conferencia no permite preguntas. Es que cualquiera de nosotros lo llevaría por caminos que él no transitó nunca, no podría responder. Un presidente de la nación, no de cualquier nación, pero hay varios presidentes que no aceptan eso. Pero él debió ponerse al frente de la situación. Hoy no salimos si nosotros son ellos, ¿no? Sí, sí. Tienen gestos que lleven a distender una situación que está muy complicada y que creo que puede provocar hechos graves en Madrid. Si realmente, en serio, nosotros creemos que porque la policía española pidió antecedentes de los violentos argentinos, otros violentos, que son los sucesores de los que están, porque yo recién venía pensando, digo, el Rafa Diceo, que ya no está, hay otro, ¿no? El ogro no sé cuánto. Antes del Rafa Diceo, el abuelo. Y en River, Sandrini primero. La pintoresca Gorda Matosas después. Y después vino Schenkler. Y ahora están estos. Yo digo, los que tienen prohibido hoy, ¿tienen sucesores? Hay una cadena de sucesión. Si no, vos no le das... Perdón, la cadena de sucesión es explicable solo por los negocios que tienen, pero seguro, con los directivos y con la policía. Pero que no te quepa la menor duda. Y cuando vos recién apuntabas en el comienzo que yo hago responsables a los dirigentes de River y de Boca de tener relación con ellos, digo que a mí me resulta extraño que diciendo ellos que no tienen nada que ver con esos grupos, y puede ser, porque yo no tengo pruebas, sospecho después de 50 años de haber visto esta misma historia, digo, ¿por qué, más que sospechas? ¿Por qué le dan el mejor lugar? ¿Por qué después de haberlos rechazado como los rechazaron, Donofrio permanentemente tiene como constante decir, no los conozco, él le da el mejor lugar que tiene la cancha, y se los dio ¿cuándo? Ayer otra vez. Alguien me dirá, no lo puede prohibir. Le digo, bueno, si no lo puede prohibir, estamos ante un problema tremendo. Que el dueño de casa no le puede decir a un invitado, usted es persona no grata aquí. Si estamos ante esa situación, el Estado va a tener que intervenir seriamente, no como hasta ahora, seriamente. Y seriamente es no únicamente modificando leyes, porque nosotros venimos desde la Rúa a Scioli, más otros cambios, y el tema es que la aplicación de esas leyes no tiene la ejecución que se necesitan. Entonces, yo no sé si el Poder Judicial forma parte del Estado. Vos me lo dirás que conoces más de la política. Pero son la gente, cuando vos le decís Poder Judicial y Poder Ejecutivo, te dicen el Estado, ¿sí? Ellos dos tienen que darnos a nosotros la seguridad. Perdón, si el Poder Judicial está en las sociedades, en estas asociaciones ilícitas que son las comisiones directivas de los clubes. Sí. Y Bien. no me hagas hacer nombre, pero agarrala de Boca o agarrala de River. Bien. Y ellos, además, como tienen una especie de doble estándar, como los empresarios que participan de esas mismas asociaciones ilícitas, ¿qué hacen? Avalan todo lo de las barras. Por eso digo, da la sensación que esta es una oportunidad, hemos tenido 1000 oportunidades, porque hechos como este, quizá no tan alocados, se han dado en la historia del fútbol argentino muchísimas veces, con muertes incluidas, claro, y con muchas muertes. Y siempre se dijo, es el kilómetro cero de un nuevo camino. Ojalá que con la preocupación que muestra el presidente, con declaraciones hoy, más la preocupación que muestra la prensa, que rechaza permanentemente estas situaciones, más la preocupación que muestra la dirigencia y los jugadores, porque en definitiva quienes pararon el partido el otro día fueron Gago y Tevez. La dirigencia dudaba, vamos, jugamos, no, nos presentamos, salió Valdecantos, puso los conos, salieron Gago y Tevez, acá en esta cancha no jugamos, nos vamos, bien. Ahora, ¿le tenían miedo a la cancha o le tenían miedo o era una consecuencia? Fueron agredidos, claro. Fueron agredidos. Entonces, el estado de ánimo cambia, sin ninguna duda. Ahora vos me decís, ¿cómo se produjo todo eso? Bueno, no soy un especialista en seguridad, creo que fue flaca la seguridad. Y no solo fue flaca, sino que el mismo responsable dijo, sí, yo tuve responsabilidades, el culpable soy yo, me voy, Martín, ¿sí? Ocampo, ¿sí? Perdón, el presidente le echó la culpa a Ocampo y se atribuyó la culpa que hoy revirtió, porque hoy la culpa se la echó a Infantino y al de la Conmebol. Sin ninguna duda, quiero decir lo siguiente, esto no se arregla si el Estado en serio no se pone los pantalones largos. Ya no queda en la decisión de los dirigentes deportivos. Yo cuando los dirigentes deportivos me decían que no podían con las barras, le digo, váyanse, si tienen miedo, váyanse. Ahora, el problema es de tal magnitud, porque los barras ya no son los pintorescos fanáticos del comienzo que nosotros conocimos, sino que estos son agentes de
Profesionales. Cuanta mafia haya en la Argentina, sin ninguna duda. Entonces, los dirigentes tienen derecho a tener miedo. Donofrio no se va a parar en ningún molinete a decirles ustedes no van a entrar. Eso lo tiene que hacer el Estado. Con la misma energía que puso para el G20, la misma energía, que no hubo un solo incidente, que vos pasabas por al lado de estos militares y te metían miedo, con mucho respeto te trataban, pero te metían miedo, creo que sin pegar un palo, porque no hay que pegarle a nadie, pero sí con ejecutividad, hay que decirle a estos muchachos, se terminó, basta. Se terminó la entrevista. Terminó, señor. Te doy el vino. Bien. Te doy el angelito. Me das el angelito. De la casa. Bien. Veo que vos trajiste. Y yo te traje un libro. Vos decís, fantástico. ¿de quién será hincha Churchill? ¿De fútbol? Claro, ¿de quién era hincha Churchill? Y no me acuerdo. No lo sé. Bueno, yo tampoco lo sé. Pero te voy a decir por qué lo traje. El fútbol argentino en este momento necesita actos valientes. Y si alguien fue valiente en la historia del mundo, de la política del mundo y de las guerras en el mundo, fue Winston Churchill, porque yo tengo una gran admiración. Así que te lo traje con ese sentido. Te agradezco mucho y a ustedes, aparte de despedirlo a Fernando, les quiero notificar que ahora, después de esto, que ha sido como una especie de entreacto, vamos a tener el stand-up, quizá el coro, la canción y al señor Javier Milei en este programa haciendo parte de su obra teatral que da en un teatro de La Recoleta. En un minuto, Javier Milei, que también es asesor del G20, pero ese es otro tema cultural que quizá hablemos en un rato. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Roberto, muy amable. El último punk, Javier Milei. El último punk, Javier Milei. El último punk, Javier Milei. El último, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei. Javier Milei. Wow, Javier Milei. Este es el consultorio de Javier Milei, la obra de teatro que hace donde vos haces de terapeuta o haces de enfermo. No, hago Porque de después- terapeuta, aunque parezca raro, pero hago de terapeuta. Porque vi una escena donde te sacan con chaleco de fuerza, lo cual todo el mundo imagina que es con el instrumento con el que dormís. Mira, la obra básicamente es una charla de economía donde está complementado con mucho humor. Básicamente la dinámica de la obra es, viene Diego Zucalesca, que es un abogado, periodista brillante, además amigo mío, que cumple el rol de una persona atribulada por los problemas de la economía argentina. Por ejemplo, yo y todos los que te estamos viendo. Exactamente. Y yo lo que hago es darle una explicación de lo que está pasando en la economía. Y a la luz de esa explicación, cada vez que hago mención a algún político, entra Claudio Rico y hace la imitación. Bueno, la de imitación no sé, después me vas a explicar, porque hay un himno también, ahí. Ahora, suponete que yo soy uno de los atribulados que te dicen, bueno, hoy cambió todo, mejoró todo, la Argentina está bajando el riesgo país, de lo cual hablaremos luego, subieron las acciones, suben los bonos, nos vamos para arriba, encontramos el destino gracias al C20. ¿Qué me dice el actor Milei? No, te va a decir que no es así. O sea, la situación de Argentina Sí, pero no ha cambiado en lo más mínimo. ¿Esto es parte de la obra teatral o es parte de lo que está diciendo acá toda la gente que te está viendo? No, es que es, digamos, lo que vos vas a encontrar en la obra es muy parecido a lo que son mis conferencias, nada más que mis conferencias son de 2 horas y el contenido neto de economía que vos encontrás en la obra es media hora. Sí, lo que pasa es que después tiene todos los demás aditamentos, pero digamos el eje central de la conclusión de la charla es Argentina va camino a un default. Argentina, si no defaultea en el 2020, lo hace en el 2021. Argentina necesita fondos por 35.000 millones de dólares en el 2020, solamente tienes 10.000, es un insolvente y no va a conseguir 25.000 millones. Y si por un milagro lo llegara a conseguir, en el año 2021 necesitamos 40.000 millones de dólares y no tenemos Está nada. bien, Javier, pero lo cierto es que ese no es el clima, digamos, de hoy, después de lo que ocurrió. No sé cuánto va a durar, pero me da la impresión que, que hay otro clima. ¿Eso significa una mejoría o no? Porque ajuste, vos pedías ajuste tenés ajuste monetario. Nos puede no gustarnos, pero ajuste monetario hay. No, pero vamos por parte. Vamos, por ejemplo, a la parte monetaria. Desde mi punto de vista, la forma en la cual se está haciendo el ajuste monetario no es el correcto.
Es decir, lo que vos deberías haber hecho es desinflar el balance del Banco Central. Eso se hacía. Las LEBACs había que limpiarlas contra letras intransferibles. Así te bajaba el activo, te bajaba el pasivo. Como el patrimonio seguía siendo el mismo, vos mejorabas la solvencia del Banco Central, con lo cual bajaban los precios de largo plazo, por ende la tasa de inflación se volvía más chica, ¿sí? Eso era lo que había que hacer, y no la aberración que se hizo con las LELIC. ¿Por qué? Porque vos tenías que limpiar 1.2 billones de pesos de LEBACs. ¿Cómo se limpiaron? Se emitió, o sea, de una manera burda, o sea, y se perdieron más de 15.000 millones de dólares desde que se empezó con esa operación, o sea, en el año ya perdimos 23.000 millones de dólares de reservas, pero por otra parte, o sea, lo otro que se liberaba, se subían los encajes y contra eso se mandaban las LELIC. Entonces, hoy tenés más de 600.000 millones de pesos en LELIC que vienen creciendo al 70%, mientras que los depósitos lo hacen al 40%. En algún momento, sí, el stock de LELIC va a empatar a lo que tiene que ver con los depósitos, y vos ahí te vas a encontrar o violan la regla monetaria de no emitir más, o directamente nos vamos a un plan Bonex. Y si te vas a un plan Bonex con los títulos, sí, que vos tenés en los bancos, ¿qué va a hacer alguien que tiene un depósito? Y va a correr. Con lo cual, digamos, o termina en una confiscación o termina, ¿sí?, en una hiperinflación. Entonces digo, sí, que, la verdad, hoy, qué bueno. Digo, o sea, si vos me decís, digamos, subieron los bonos, excelente oportunidad para vender. Bueno, volvamos a la obra de teatro. ¿Qué es esa capa? ¿Por qué no te la sacás? ¿Y qué significa? Te la traje de regalo para tu audiencia. Va a sorteo la capa, ¿eh? En realidad, la capa es básicamente la bandera anarcocapitalista. El amarillo tiene que ver con el oro, el negro es el color del anarquismo. Es decir, obviamente yo soy anarcocapitalista de largo plazo, de corto plazo soy minarquista. En cualquier momento te va a ir a buscar Patricia Bullrich. ¿Por qué? Digo, porque ha tenido algunos problemas con los ácratas acá. Sí, pero esos son rojos, no estos. No estos. No estos. O sea, estos somos inofensivos porque sobre todas las cosas, como liberales que somos, creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Hablando del anarquismo y todo hay una canción que no es la que escuchamos, porque esta te la hizo un grupo musical de jóvenes, admiradores liberales o neoliberales, como diría. Son liberales. Liberales. Pero en tu obra hay un himno. Sí. ¿Qué es ese himno? ¿De dónde se ocurrió hacer un himno? Te cuento cómo es la historia. Sucede que yo voy a las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas que se celebran todos los años en la Universidad Nacional de Córdoba y presento un paper que se llamaba Mejor solo que mal acompañado, reflexiones sobre el accionar del sector del Estado en la corrección de fallos de mercado. Y lo que demuestro es que cada vez que el Estado va a corregir un problema, termina generando un problema peor al que existía originalmente. Después es más de grande maduré y me di cuenta que esos problemas no existen, que en realidad están en la cabeza de los burócratas, que peor todavía. Pero digamos, al margen de eso, cuando todavía era un neoclásico puro, por decirlo de alguna manera, hago esa exposición, claro, entonces estaba diciendo que lo peor que podía pasar es el Estado. Y imagínate que en una jornada de finanzas públicas son todos adoradores del Estado. Entonces, uno de los que estaba en el público me dice, mire, Milei, la verdad que lo tengo que felicitar. Me dice, usted primero es un provocador, o sea, viene acá donde estamos todos los que amamos el sector público, usted viene a decir que es una porquería. Pero dice, lo otro que también nos parece muy interesante es que, digamos, la verdad que nunca vi un expositor como usted, salvo el caso de un italiano que cantaba sus presentaciones. Yo ahí me vi desafiado. ¿Vas a cantar esta noche acá? Si me lo pedís, Roberto, lo hago. Pero, ¿cómo no voy a pedir? Elevamos la audiencia a límites estratosféricos. Entonces, ahí le digo, como nada, necesitaba hacer de tiempo, entonces le digo a la gente, ¿a ustedes le molesta que cante? Todos me dijeron que no. Después me dice, entonces le digo, ¿les gusta la ópera? Sí, entonces dice, bueno, voy a hacer algo con música de Verdi, viste que a mí me gusta la ópera. Entonces con el brindis de la Traviata, en ese momento respondo con gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más,
iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Bueno, muy bueno. Además, bastante mejor entonado de lo que uno podía imaginar, pero... Bueno, tengo gente que me ayuda a entonar mejor ahora, ¿no? Muy bueno. Que me endulza el café. Ah, es cierto, claro, porque has acomodado. En el consultorio Milei también descubriste cómo acomodar tu propia interna. No, digo, afortunadamente estoy de novio con una mujer maravillosa que es Daniela, la cantante, así que dentro de otras cosas me ayuda a mejorar cómo canto. Mirá, qué bárbaro. Ahora, hay un dato curioso. Leí que la producción de la obra es de Nito Artaza. Sí. Es un radical, digamos, que tiene un sentido estatista particular, como la tradición de los radicales en algún sentido. No es de Marcelo T. de Alvear. ¿Y cómo es? ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, ¿O lo estás cambiando la cabeza? No. Digamos, primero que le estamos cambiando la cabeza con el hijo. El hijo estudia en el SEMA y además es seguidor mío, así es que lo tenemos cercado a Nito. Pero al margen de eso, el otro día sacó su ejemplar de La Rebelión de Atlas y lo tenía subrayado, marcado, todo. Ah, bueno, un hombre trabajador de la lectura. Porque, exactamente. Y después, o sea, yo ahí con el tema de la política, una de las cosas que yo le he dicho tanto, porque yo hay con gente de la política que yo me llevo bien, que por ejemplo son el caso de Olmedo, el caso de Nito Artaza, el caso de Baldassi, ¿sí? Digamos, el caso de D'Alessandro. ¿Por qué? Porque son outsiders. Yo creo en la solución de outsiders. Para mí la política en Argentina está toda podrida. Y todo lo que ¿No tuvieron... lo tenés a Esper de candidato? Esper es un gran amigo mío. Es una persona por la cual no solo tengo respeto, sino que tengo mucho afecto. Mirá lo que decía Esper para ver que supongo que el efecto y el pensamiento es compartido. Por favor, director. Yo te diría, la probabilidad de un default este año es baja. A partir de 2020 empieza a rezar, ¿no? Argentina el año que viene, cuando se esté dilucidando quién va a presidir el país de 2020 a 2023, va a tener una actividad económica que va a ser la misma que en el año 2015, y la del 2015 era parecida al 2011. O sea, Macri no habrá logrado hacer crecer a la economía en 4 años, con igual o más inflación que Cristina, igual o mayor cantidad de pobres que Cristina. O sea, económicamente hablando, el gobierno Macri ha sido un fracaso absoluto. Bueno, comparten obviamente diagnósticos. Ahora, él aludió al tema de Cristina y hoy también uno es bombardeado de todos lados diciendo que, sobre todo el gobierno, que si viene Cristina vamos a perder este momento de felicidad que tuvimos con el G20, esta prosperidad que en algún momento va a llegar con esta administración. Pero vos ves de ese modo también como tan nefasto el futuro argentino en el caso de Cristina se presente y que Cristina gane. Sí. Y voy a explicar por qué. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia. Nosotros con Diego Giacomini desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Ese indicador predice las crisis con un 97% de efectividad. Y ha trabajado muy bien, digo, los test empíricos para predecir, por ejemplo, lo que es el Rodrigazo en el 75, lo que fue la tablita cambiaria en el 82, la hiperinflación del Alfonsín en el 89 o la crisis de la convertibilidad en el 2001-2002. O sea, el indicador, y muestra que cada vez que ese indicador rompe 40 puntos nos comemos una crisis tremenda como las que te acabo de mencionar. El kirchnerismo destrozó 160 puntos. O sea que en condiciones normales Argentina hubiera tenido 4 crisis machazas. O sea, el kirchnerismo fue un desastre, ¿sí? Destruyó valor como nunca, porque lo que hay que tener en cuenta es que durante los 90, ¿sí? Digamos que pese a que no le gusta a la gente, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia, ¿sí? Y el segundo fue el tercero, y eso está en un trabajo que se llama Passing the Buck de Gerardo de la Paulera, Betzica Seirigoyen. Entonces, les guste o no, la reforma de los 90 fueron fabulosas, ¿sí? Fueron grandiosas y nos permitió vivir de arriba durante todo el kirchnerismo, que se comió todo el capital, pero no solo eso, sino que además
subieron la presión más de 15 puntos del PBI, tomaron la economía con superávit y la dejaron en déficit, con lo cual el viaje fiscal que se pegó el kirchnerismo fue de 25 puntos del PBI, un disparate, nunca nadie es un desastre de semejantes proporciones. O sea, eso por un lado. Ahora, también es cierto que este gobierno es un desastre. ¿Por qué? Porque no arregló la cuestión fiscal. En lugar de bajar los impuestos los termina subiendo, ¿sí? Porque además, o sea, nos termina dejando más inflación, nos deja un PBI per cápita más bajo, ¿sí? Nos deja más pobres, nos deja más indigentes y encima 160.000 millones de dólares más de deuda. O sea, le pusieron un montón de plata para arreglar el problema y en lugar de arreglarlo lo empeoraron. O sea, son un desastre. Ahora, ¿sabés lo que pasa? El problema es que si llega a ganar Cristina, te lo firmo acá, hay una hiperinflación. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos tomás lo que pasó durante el 2017... Todo esto lo decís en el teatro. También, sí. Cuando vos en el 2017... Digo para poner un bocadillo, te claro, digo. No. Cuando vos mirás el 2017, cuando fueron las PASO, 3 días antes, en realidad el miércoles previo a las PASO, se conocen unas encuestas que le daban ganadora a Cristina entre 5 y 10 puntos arriba de Bullrich. Esos 2 días, jueves y viernes, el Banco Central vendió 3.000 millones de dólares y no sé cuánto vendió el Banco Nación y nunca lo informó. ¿Sí? Es decir, que aun cuando a la postre vos sabés que la gente apoyó con el voto, porque el gobierno hizo una excelente elección, ¿sí? Aún así perdió por lo menos 3.000 millones de dólares. Yo me arriesgaría a Tan decir... solo por la amenaza de 3 días antes de que ella pudiera ganar en la provincia de Buenos Aires. Y en las primarias, en las PASO. O sea, y ahí todo la gente fue contra el peso. Y el gobierno después hizo una excelente elección. O sea que los mismos que estaban decididos a votar a Macri salieron a comprar dólares, con la demanda de dinero fuerte, con un banco central creíble. Mirá cómo es la situación hoy. Se desplomó la demanda de dinero. ¿Cómo se mide la demanda de dinero cayendo? Cuando sube la tasa de interés y sube el tipo de cambio a la vez. Fíjate que cuando comete la aberración Marcos Peña de avanzar sobre la independencia del Banco Central, la tasa era 27, 28, hoy está en 65. El tipo de cambio estaba en 17. El día anterior, Sturzenegger compró dólares para evitar que caiga debajo de 17. Llegó a tocar 42 pesos. En el medio perdimos 23.000 millones de dólares de reserva. ¿Sí? La inflación minorista que venía al 18 viene al 50. La mayorista que venía al 12 viene al 100. Es decir, un desastre. La demanda de dinero se desplomó. ¿Vos te imaginás esa situación de la demanda de dinero desplomada en un cabeza a cabeza entre Mauricio Macri y la bipolar de Tolosa? Pero salís corriendo, si la sodomita del capital lo que va a hacer es te va a expropiar. Es decir, claramente, por eso me parece sumamente irritante lo del inútil de Marcos Peña. Primero porque desaprovechó una oportunidad histórica, porque la gente pidió cambio y no kirchnerismo de buenos modales y terminar endeudados Pero, perdón, hasta la maceta. Vos recaés, por ejemplo, últimamente en Marcos Peña y en la Evita amarilla. Sí. Que después quiero que me des un párrafo sobre la Evita amarilla. Me parece que la persona que maneja todo, como lo demostró en este último fin de semana, es Mauricio Macri. Bueno, por una cuestión de responsabilidad institucional prefiero no meterme con... Prefiero creer que el fusible es Marcos Peña y no Macri. Ah, yo creí que te evitabas la imputación por autoría intelectual como no se la querías endosar a él. No. Es una cuestión, digamos, de responsabilidad institucional. Prefiero pensar que el inútil de Marcos Peña es el fusible y que, digamos, lo tiene que echar porque ha sido un desastre, por dónde lo ha llevado. Todas las decisiones que le hizo tomar fueron equivocadas. Se equivocó cuando lo eligió a Pratgay en lugar de Melconian. Se equivocó cuando lo echó Melconian para poner al impresentable González Fraga. Se equivocó echándole a Sturzenegger. Es decir, un montón de desastres hizo. O sea, le costó carísimo al país este inútil, ¿sí? Pero, digamos, por lo menos, lo que quiero que quede claro es que además está a punto de coronarse él y Durán Barban con una nueva estupidez más, que es esto de agigantar todo el tiempo la grieta contra Cristina. ¿Sabes por qué? Porque si llegan a ir a las PASO y quedan en un cabeza a cabeza, ¿sí? La demanda de dinero se desploma y vamos a una hiperinflación y se va a dar una profecía autocumplida que vuelva a la impresentable de Tolosa. Ahora, vos, al margen de la impresentable de Tolosa, también me anticipás o vaticinás que vamos a tener default, o sea, que sea por izquierda, por derecha o por el medio, la situación de los argentinos es una situación de knockout. No, la situación de Argentina es deplorable. A ver, primero, tenés que pasar diciembre. Diciembre tenés, por un lado, un montón de chorros con abstinencia de afanar, porque están afuera del poder, necesitan afanar. O sea, esos tienen ganas de lío porque necesitan afanar. Por otro lado,
tenés que la situación social es peor porque hay más pobres, más indigentes, el salario real cae, ¿sí? Digamos, la situación social hoy es verdaderamente más compleja porque la economía que se venía expandiendo al inicio del año al 4,5, hoy cae 1,5. O sea, el virulo son 6 puntos de tasa, para que te des una idea. Entonces, hay una cuestión social ahí latente. Punto 1. Punto 2. Tenés que resolver el problema de las LELIC antes de que termine febrero. ¿Por qué? Porque después se cae la demanda de dinero y puede haber candombe. Pero aún así tenés que ir al proceso electoral, que podés terminar en un cabeza a cabeza entre Macri y Cristina. Y como si todo esto fuera poco, después te tenés que quedar en Argentina si vos sabés que en el 2020 se defaultea. A ver, si gana Cristina vas a tener un default bartolero, o sea... Digamos, si gana Macri, ¿qué va a hacer? Va a ser una reestructuración ordenada. Pero Argentina, para pagar su deuda, necesita 3 puntos de superávit primario en términos del PBI o 4. Y eso con esta recesión es imposible. No, bueno, pero aparte planea tener 0 el año que viene y después 1 ad eternum. No te dan los números. Y eso se lo marcó muy fuertemente el ala técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué nos dieron la plata? Por una cuestión estrictamente geopolítica. Es decir, Trump, por una cuestión geopolítica, apoyó a Argentina desde el Fondo Monetario. ¿Sabes cuál es el problema hoy, además? Que Bolsonaro es más afín a las ideas de Trump. Con lo cual, medio milímetro que nos corremos de la letra del fondo y defaulteamos. Porque, de hecho, si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, estaríamos en default. Te doy el angelito. La verdad que no sé... Y la protegiste a la evita amarilla. No es que la protegí porque no me dio el tiempo. Yo te había puesto para... No, por favor. Pero lo dejamos la próxima vez también. Y yo voy a regalarte la bandera anarcocapitalista. Es más, te la voy a firmar. Si me ayudas tirando de ahí... Pero por supuesto, estoy para eso acá. Y encima con música, a ver. Exacto. No será bueno, mucho. acá... ¿Perdón? Bueno, quería mostrar esto, que es la bandera anarca, en alguna medida, y El viva la libertad, el viva carajo. Carajo, que también es el viva Chile, carajo, mierda, ya no me acuerdo. Pero bueno, hoy estamos para incursionar en el diccionario. Lo esperamos al compañero Andrés Cisneros, que él sí nos va a hablar de algunas cuestiones del G20 que no pudimos hablar con Javier, y Javier seguramente, casi brevemente, va a volver a entonar esa especie de réplica de la Traviata. ¿Me acompañás? Y yo si supiera, sí, pero... Animate, vamos. La gola no me da. Anímese. Compañeros, Vamos. su turno. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla La fiscal. Y sí, sí. Bueno, dice que no va a cantar, tal vez toque un instrumento, pero vamos a ver cómo avanza la entrevista y si concede, porque hoy es un día diferente en estos lunes de la mirada. Y justamente a propósito de la mirada, tendría que hacer la pregunta obvia de cuál es tu mirada sobre lo que ocurrió con el G20. Todos medianamente ya sabemos todo. ¿Qué es lo que no sabemos? Te quiero aclarar que yo dije que era mejor arquero que Milei, no que cantaba mejor. Ah, Eso es todo, ¿no? Pero Milei actuó profesionalmente. Yo creo que vos no actuaste profesionalmente. Bueno, tuve que elegir. Milei también. Sí, pero yo elegí mal. Ah. Si no estaría todo despeinado acá gritando. Es un hombre de muchos talentos. Exactamente. Bueno, Vos también, por eso te hemos convocado. El G20. Así que después saco la armónica y vamos a ver si haces de Bob Dylan. Mi mujer, cuando se enteró que venía acá a hablar del G20, me dijo, por favor, que sea el último día que hablas del G20. Mira, es una rareza el G20, porque un país acostumbrado al fracaso múltiple, somos fracasados seriales. Si vos tomás la Argentina de 1930 para acá, no hacemos más que arruinar las oportunidades. Es decir, la Argentina no es un país que careció de oportunidades y le va mal. Tuvo muchas oportunidades y las arruinamos todas. Bueno,
Esto, por supuesto, no es una oportunidad histórica, pero era una situación en la cual el mundo nos iba a mirar. Y el mundo se quedó sorprendido de lo bien que hicimos todo, ¿no? No solo el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un G20 que no tuvo gente en la calle rompiendo cosas. Bueno, porque estaba lejos, digamos, para justificar algo. Sí, pero la gente local pudo haberlo intentado, haberlo hecho. Bueno, no se hizo, no ocurrió. Bueno, fue un gol. Al mismo tiempo, para no perder la costumbre, no podemos organizar un partido de fútbol. Pero, digamos, es el yin y el yang argentino, ¿no? Ahora, la gente es como que pensaba que con el G20, algunos piensan, puede haber una suerte de plan Marshall sobre la Argentina. Bueno, sí. Mirá, eso es un tic argentino, ¿no? Los argentinos en general pensamos que hacemos un par de cosas bien, el mundo se asombra, como se asombró Ortega y Gasset cuando vino a la Argentina, y después nos sentamos a esperar que venga el mundo y nos solucione los problemas. Bueno, ahora todo el mundo dice que es cierto, claro, bueno, que el señor Trump le dijo a Macri, sin te voy a duda. cubrir en todas tus necesidades. Sí, pero mientras no, Mientras no aparezcan las necesidades. Claro, pero el asunto es que la última vez que tuvimos este TIC fue con las inversiones. Es decir, Macri anunció una política exterior muy buena, entre otras cosas porque es un plagio de la de Itela, y el mundo lo ¿Cuando aplaudió. estaba Malcorra también? Sí, porque en general es así. Ellos enunciaron una política, después hicieron cualquier otra cosa. Pero el enunciado de la política de este gobierno es muy bueno, porque es igual que la de Itela. Bueno, y no por casualidad, al G20 nos invitaron a entrar en el 99, cuando ya Itela se estaba yendo y había probado lo que era una política exterior, porque el mundo creyó en 1999, y no es una broma, que la Argentina era un país con futuro. El mundo creía que teníamos un futuro, como decía Ortega, un futuro peraltado. Bueno, por supuesto nos encargamos de arruinarlo. Y ahora viene este gobierno, enuncia una política igual que la que tuvimos cuando nos invitaron y nos vuelven a confiar. Es decir, el mundo se jugó una carta brava organizando el G20 acá. Organizó el G20 en un país que está con un respirador artificial del Fondo Monetario. Y lo organizaron, nos dieron esa responsabilidad y salió bien. De manera que el respaldo del mundo lo tenemos. El problema del TIC argentino es ese. Decir, bueno, ahora viene un plan Marshall, no es así. Mira, la mejor política exterior es una buena política interior. Entonces, podemos tener el mejor enunciado de política, pero el mundo mira lo que hacemos adentro. Y si no corregimos adentro la grieta que tenemos, no van a venir las inversiones ni nada más, nos van a seguir palmeando, felicitando, pero no nos van a ayudar. ¿Pero vos crees que el problema es la grieta? Pues es uno de los problemas más grandes que tenemos. ¿Sí? Obviamente la magnitud del G20 la conocemos, la presencia de los personajes también, el comunicado también, no vamos ni siquiera a hablar de eso, aunque pensaban que no iba a haber siquiera comunicado, ni una línea. Pero la importancia de este tipo de encuentros a veces son las bilaterales. Seguramente. En ese orden, la bilateral con China, la bilateral con Estados Unidos, la bilateral con otro país, Canadá o con Francia, ¿vos qué tipo de categoría establecés? ¿Qué tipo de ranking? Mira, el G20 no es una reunión para comprar y vender, no es así. Es una reunión... La gente lo entiende así, Bueno, es que un nos error. vamos a llevar algo de ahí. Está mal informada. Es decir, el G20... Bueno, hablan de comercio, y en el comercio es toma y daca de plata. No, espera. El G20 es una organización destinada a fijar pautas de conducta de mediano y largo plazo para que todos los países se acomoden y no se pisen los pies. Esa es la función del G20. Ahora, como los líderes se encuentran en un lugar físico, aprovechan para tener bilaterales. Macri tuvo 17 bilaterales, que son 17 viajes que se ahorró. Bueno, bacano, y así recíprocamente. En esas bilaterales... O sea que para nosotros ha constituido realmente un ahorro este hecho. Sí, estaba presupuestado en $200 millones, creo que se gastó menos. Bueno, pero los demás mandatarios también tuvieron bilaterales que son muy efectivas. Las bilaterales argentinas... Bueno, la de Xi Jinping Sí. y Trump ha cambiado el mundo, por lo menos en las últimas horas. Sin duda, fueron muy buenas. Así que en los dos rubros salimos bien. En el primero, porque hubo ciertos acuerdos o consensos y hasta hubo documentos. Y en lo segundo, que son las bilaterales,
hubo bilaterales muy buenas y Argentina sacó mucha ventaja en las bilaterales. A ver, decime. Aumentamos el porcentaje de carne que se vende a China y a Estados Unidos. A Estados Unidos le vamos a vender tanta carne como la famosa cuota Hilton a Europa. Y además estamos abriendo el mercado de carne, reabriendo en realidad, el mercado de carne en Japón. No es poca cosa, realmente no es poca cosa. El tema de la energía y las inversiones en vaca muerta han despertado muchísimo interés. Se han consolidado los acuerdos de infraestructura con China y alguna con Rusia. No está mal, no está nada mal. También nos reunimos con los británicos, o con la británica. Así es. A la cual echarán dentro de 3 meses, y no porque se haya reunido con Macri, pero de cualquier modo estuvo la reunión. E inevitablemente el tema siempre es Malvinas, del cual no se habló. Claro, pero eso me faltó decirte a tu respuesta. La Argentina es un país que tiene tantos problemas que siempre miramos el corto plazo. Entonces la gente dice, ¿y qué sacamos? ¿Y qué conseguimos? ¿Compramos limones, vendimos limón? Es decir, estamos siempre No, en es el un problema de Macri. No nos Sí. des a los argentinos No, está bien. esa No, pero los argentinos somos responsabilidad. así, cortoplacistas eternos, porque vivimos con problemas de corto plazo. ¿Quién piensa en la Argentina a 10 o 20 años? Nadie. Santiago Kovalov, pues, nada más. Bueno, te tuve que hacer reír, ¿no? Sí. Bien. ¿Estás contento con el 3-1 de Racing, no? Sí, sí, por supuesto, lo Bien. estoy siguiendo atentamente. Bien. Entonces, tu pregunta era, ¿cuál era? Era Gran Bretaña, Ah, la Gran Bretaña, británica. sí. Bueno, el asunto es así. Es decir, la gente dice, se vio con la británica. ¿Y cuándo devuelven las Malvinas? Bueno, no es así. Es decir, el tema de Malvinas se va a resolver. Solo que no se va a resolver el jueves que viene. Se va a resolver dentro El otro tampoco. No, dentro de muchos años, pero muchos años, quizás cuando se cumplan 100 años de la invasión, cuando la Argentina vuelva a tener un peso en el mundo que perdimos. Y cuando la Argentina vuelva a tener el 7º Producto Bruto per cápita del mundo, que alguna vez tuvimos, y las alianzas de países importantes, entonces Gran Bretaña no nos va a poder seguir ignorando y va a tener que sentarse a conversar. Hasta entonces, la única política posible es la de los 90 y es esta, que es, o nos ladramos con los ingleses, o dialogamos, hacemos pequeños pasos, el asunto este de los avioncitos. Y hacemos lo de los avioncitos. Me sorprendió que los radicales, en contra de la doctrina de Zabal Ortiz, habiliten que... Para mí es un mal acuerdo, pero bueno, está bien. ¿Por qué no lo explicás? Mira, todo acuerdo tiene que ser equilibrado, tenés que dar tanto como recibís. ¿Qué nos dieron a nosotros? Más escalas para vuelos que los argentinos no usamos. Los argentinos no vamos a Malvinas. ¿Y qué obtuvieron ellos? Obtuvieron escalas para saltar al resto de América del Sur y hacer negocios y comercio. Es decir, ellos obtuvieron algo tangible con dinero de por medio. Y nosotros tenemos algo simbólico. Tenemos 2 escalas más. Ni siquiera es un destino directo y ni siquiera puede volar aerolíneas. Es decir, es muy desbalanceado. Ahora, es casi sorprendente que vos estés en una posición semejante a la que sostuvo en algún momento Zabal Ortiz y que los radicales estén en una posición diferente en el gobierno. Bueno, eso indica que no hay que perder la esperanza y que los radicales evolucionan. Yo te diré una cosa. Mi amigo y compañero de facultad, Dante Caputo, menos de un año antes de morir, escribió junto conmigo, lo firmamos luego en La Nación, un artículo donde Caputo reconocía los méritos de la política exterior de Di Tella en Malvinas. Fue un acto de generosidad. De una independencia intelectual fantástica. En este tipo de reuniones, no solo vienen personal de seguridad, han venido militares. Y vienen militares, porque como vos sos de la teoría de la fuerza, para negociar Malvinas, como una alternativa, si no tenés otra, cuando tenga fuerza, por ahí se obtiene algún beneficio. En este tema, lo militar, ¿cómo transcurre en este tipo de reuniones? Porque Trump es un hombre muy vinculado al tema militar, el chino muy vinculado al tema militar, Putin muy vinculado al tema militar. ¿Qué es lo que pasa militarmente en este tipo de reuniones? ¿Qué acuerdos hay, o inclusive bilateralmente? Por lo general ese tipo de acuerdos es un poco reservado. Y la gente se entusiasma porque nos regalan unos tanques o nos regalan algún avión o unos cañones. Pero en realidad el tema militar argentino tendría que transcurrir por lo internacional. En los 90, de vuelta,
había una... Estás un poco recurrente. Sí, como diría Milei, que fue la gran época, ¿no? Teníamos un problema muy serio porque los militares tenían muy poco prestigio en la Argentina. No salían a la calle uniformados. Bueno, y después fueron perseguidos durante muchos años. Bueno, y hoy en día más del 95% del presupuesto militar son sueldos. Es decir, no tienen armas, no tienen equipo, no tienen nada. Bueno. Eso sí que vivimos de estar con la mano abierta para ver si te tiran algo. Te tiran algo. Pero en aquel momento hubo una solución que no se implementa ahora, que es vincular a nuestros militares a los cascos azules de Naciones Unidas. Naciones Unidas pagaba todos los gastos y nuestros oficiales y suboficiales, a lo largo de 15 o 20 años, todos habrían tenido un destino en el exterior alguna vez. Y los militares argentinos tuvieron un desempeño espectacular. El mundo entero felicitó a la Argentina por los militares que le mandamos. Y los militares volvieron a la Argentina diciendo, bueno, tengo un papel que cumplir en la sociedad argentina. Eso es muy importante. Tienen un papel que cumplir que no cumplieron, que nos lo dejaron cumplir. Te voy a dar el vino y sí un tema militar mientras te doy el vino y te doy el angelito y vos me das un libro maravilloso que debes haber traído. El tema militar, Venezuela, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia, ¿esto tampoco se habló? Que yo sepa no, pero no tengo una información interna importante porque yo no estoy en Cambiemos, ¿no? No lo sé. Sé que debió haberse hablado y si se habló, espero que haya sido en reserva. Bueno, te agradezco. Acá trajo un libro que tiene la curiosidad de que es un hombre que estudió a los militares argentinos, a los diplomáticos argentinos. Es interesante el libro, es muy interesante. Creo que es el primero que existe, un estudio sociológico sobre cómo son los diplomáticos argentinos, su origen social, sus estudios. Muy interesante. Bueno, para ustedes, acá terminó la noche, no tenemos tiempo de que toque la armónica, la próxima vez lo traigo y vengo yo con el saxofón. Buenas noches, los veo el lunes. Gracias, Andrés. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me